Hoy estamos con nuestra doctora en asuntos mentales y deportivos, por supuesto, del canal, con Verónica García, que es un placer, como siempre, tenerte aquí. Verónica, ¿qué tal? Igualmente, muy bien. Gracias por invitarme. Nada, sabes que esta es tu casa. Y vamos a hablar con todo lo que hay este fin de semana, que es una barbaridad, el día 11 de diciembre que se nos presenta. Vamos a hablar pues a lo mejor el más mediático, el más importante, el más conocido, y pues porque en este sentido de hablar del asunto mental del deporte, pues hay que hacerlo de personas que la gente esté familiarizada con todos los antecedentes, etcétera, pues para resultar un poquito más amenos. Así que, ¿de quién estamos hablando? Pues de Lomachenko, de High Tech. De High-Tech, eso De es. High Tech. Bueno, Eh, pelea contra Richard Comey, ¿no? Un chico de Ghana, quizás no tan conocido mediáticamente, pero muy buen boxeador. Y nos centramos primero en Lomachenko, luego hacemos algún breve apunte sobre su rival. Lomachenko, que viene de vencer, pero hace un año justo por estas fechas, un poquito más, se llevó un varapalo. No sé cómo llegará esta pelea, qué crees tú que en qué punto está. Un poquito de introducción, Verónica. bueno, hay que tener en cuenta que después de realizar una tarea o, en este caso un combate, eh, especialmente cuando las cosas no salen como uno preveía, hay como una especie de pequeña evaluación, ¿no? Y hay como dos formas o dos grandes elementos a tener en cuenta. Y aquí hablamos de lo que en psicología se llama el locus control, que es a qué parte achaco ese resultado a cosas que dependen de mí, de mi pericia, de mi entrenamiento, que para Lomachenko es absolutamente capital, el tema de la preparación, etcétera, y qué otras cosas son externas, cosas que yo no puedo controlar porque dependen de un ambiente en el que yo me encuentro. Ahí, a partir de eso, uno hace esa evaluación de cómo han ido las cosas, ¿no? Y a qué achaco todo lo que ha ido pasando. Los boxeadores, cuando les preguntan, los periodistas, cuando dicen, bueno, ¿cómo ha ido la pelea? Pues están ahí. En ese momento hacen esa pequeña evaluación y te explican a qué achacan lo que ha pasado. Y ahí es donde dependerá mucho de cómo uno se recupera o una después de una derrota, ¿no? Lomachenko te diría que él no se estará recuperando del todo de una derrota en sí porque él cree que boxísticamente no perdió. Él tenía muy claro que él no había perdido. Él estaba contento, a su manera, supongo, con la tarea que hizo, con todo lo que hizo durante el combate, y él asegura que no. Esta evaluación que hacemos normalmente se hace y conforme vamos teniendo más información y reflexionamos, esto puede cambiar. Y por eso muchos dicen, bueno, déjame que vea la pelea, que me vea a mí mismo y luego te digo, pero ellos ya tienen esta primera impresión. Lomachenko la vio en slow motion, como dijo él, y sigue pensando que no la perdió. Que como mucho, un empate. Por lo tanto, ¿cómo te recuperas pensando que yo lo hice bien y esto dependió de los jueces porque él dijo que no estaba de acuerdo con las puntuaciones? Verónica, un segundito, porfa, que me Sí, parece interesante interrumpirte. Bueno, no, porque es de muy mala interrumpe. educación. Sí, 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 por supuesto. Los boxeadores, no sé si me lo parece a mí, y algunos me estarán escuchando muchos y a lo mejor dejan de querer hablar en mi canal y me mandan a la mierda. No son de hacerse mucho trampas al solitario. Quiero decir, de autogestionarse, de que ellos no pierden, de que no sé si es que es una profesión con mucho ego, muchos boxeadores me han reconocido, yo es que estoy ahí por ego más que por dinero y tal, no son muy de hacerse trampas al solitario, de decir, de verse mejor de lo que están realmente, de tener una percepción un poco viciada de la realidad porque ellos son parte de la misma. Y entonces yo me cuesta pensar que Lomachenko, incluso no solo tras ver la pelea, pero tras bajar del ring y saber que había llegado al round 6 sin tirar ni una mano o dos manos por asalto, ¿cómo puedes pensar que hayas ganado? E incluso, no sé, es que me supera un poquito, no sé qué explicación me das. Aquí hay dos. Hemos de tener en cuenta que no es lo mismo que, por ejemplo, uno de tus alumnos privadamente suspende un examen, a que ese examen se hiciera un streaming mundial, ¿no? Ibai Llanos lo pusiera en streaming y todo el mundo pudiera ver en qué se ha equivocado, qué ha hecho.
Es decir, que primero hay que tener en cuenta que son personas que crean, ¿no? Toda una expectativa y tienen que de alguna manera cubrir esas expectativas, no solamente con el aficionado, sino también con la parte del business, ¿no? Y de sus promotores y de todas las personas que apostaron por ellos. O sea que también siempre hay esa parte, ¿no? En la que uno quiere protegerse Sí. de todo lo que le va a caer encima, ¿eh? Porque también luego tenemos las redes sociales y demás. Eso por un lado. Y sí que es cierto que hay una necesidad, de alguna forma, de blindar las habilidades propias, ¿no? O de blindar todo eso, porque es muy complicado pensar que esto ha sido porque tú no has entrenado suficiente o esa persona fue mejor que tú. Es decir, que reconocer esto se requieren muchas cosas. Y sí que es cierto que puede ser que muchos de ellos sobrevaloren o maximicen este factor propio, ¿no? En el sentido de que aquí es todo lo demás lo que falla, pero yo creo que viene sobre todo por una necesidad, ¿no? Por algo casi de supervivencia. Necesitan confianza, necesitan confiar. Yo creo que sería una mezcla, ¿no? Hablo un poco para la galería, porque yo, por ejemplo, te estoy hablando de Lomachenko, pero yo no estoy en su mente ni lo he tenido nunca en consulta para que me cuente realmente qué está pasando ahí. Pero yo creo que es una mezcla, ¿eh? Es como una autoprotección, te diría, y luego también habrá una parte de sinceridad, ¿no? Que también... Sí, ¿no? Como una especie de mecanismo de defensa para autoconvencerse de cara a las posibilidades futuras o algo así. Sí, es algo así. Es algo así. Porque lo contrario, como te digo, sería replantearse muchas cosas. Porque después de un combate... y en este caso, Lomachenko, cuando lo explicaba, y además no era una cuestión de excusas, porque esto también de las excusas es un concepto más social que en psicología, pero él decía, yo no he perdido. Es que además dijo, no he perdido, déjame que vea el combate y ya veré si he ganado, porque él cree que hubo una primera parte en la que sí que es cierto que no estuvo activo, porque él cree que por esa lesión que tenía, digamos que el plan era cúbrete, protégete, no te expongas demasiado y protege ese hombro. Eso es al menos la lectura que hace él. Y una segunda en la que le dijo, ¿cómo le llaman? Papachenko. Lomachenko padre le dijo, hay que apretar, porque en esta primera no nos estamos riendo lo suficiente, tenemos que cambiar la estrategia y hay que empezar a apretar y asumir riesgos. Y él considera que en ese punto le llegó mejor, que sus golpes ya no le dolieron tanto, etcétera. Esa es la lectura que hace. Yo no podemos entrar, si esto es verdad o no, pero esa es la lectura que él hace. Por lo tanto, pero eso, Verónica, tú tienes otra lectura que hacerme al respecto, creo. ¿Cómo te subes al ring sabiendo que no puedes estar 12 asaltos a tope, siendo el boxeo el deporte que es? Joder, es que a mí eso me parece... Exacto. Esta es una de las partes que es un poco incomprensible. El argumento que él da es que con las restricciones de la COVID, fíjate que ya nos vamos a la COVID, jueces, ya nos vamos también a las restricciones, que nunca se sabía cuándo se iba a celebrar ese combate, cuándo se podía hacer. Yo lo puedo entender, pero aquí la pregunta es, ¿nos arriesgamos simplemente por la incertidumbre de lo que pueda pasar con las restricciones? ¿Arriesgamos la salud, algo tan comprometido como es el hombro, todos los cintos? Es que ver a Teófimo con todos eso en un solo combate. Parecía un reggaetonero lleno de oro y de cadenas. Sí, ¿no? El gladiador, ¿no? Que gana. Estamos hablando de. Él expuso muchísimo. Y ahí hubo un cambio de estrategia que tampoco acabó de funcionar. Yo no voy a poner en duda de que a él el hombro le dolía. De hecho, se ha podido ver. Jamás voy a poner en duda este tipo de cosas. Pero sí que es cierto que ahí faltó un poquito, ¿no? de ejercicio también de responsabilidad. Y lo digo también por él. De decir, bueno, igual esta decisión del hombro, de salir adelante, que él informó, dijo que le había informado al antidoping, a todos los organismos que tenía que informar de que ese hombro no estaba bien.
Pero aquí faltó un poquito de autocrítica. También lo digo en este sentido de poder aprender, de seguir adelante de verdad. La mejor forma es aprender de las cosas y hacerse un poco responsable de estas decisiones. Y yo creo que a él lo que más le ha dolido, sobre todo de lo que se tiene que recuperar, es de esa foto de Teófimo con los cinturones. Porque boxísticamente él no cree que haya fallado. Porque él no falla. Y esta es aquí la cuestión. Cuando hablamos también de cómo tenemos una imagen de cara a los demás, ¿no? De cómo construimos esta imagen, que no tiene por qué ser una pose, ¿eh? Es decir, no quiero decir cuando digo construir en lo social, ¿eh? En esta parte social, construimos una imagen nuestra. Él ha construido esto, él es infalible, tiene un boxeo perfecto, no se equivoca. Y de alguna manera esta explicación es coherente con esta lectura, ¿no?, que está haciendo él de que él es perfecto, de que él no se ha equivocado, sino que hay que los jueces o que hubieron elementos externos, lo que decíamos. Por lo tanto, lo normal es que se recupere bien desde el punto de vista de que para él su boxeo, su técnica es lo más importante. Todo lo demás puede fallar o no, pero él sabe que digamos que en eso, ahí está su control. Es esto. Él ha construido, vemos otros boxeadores que tienen otras construcciones que pueden ser también, como digo, súper legítimas, no lo digo porque hay impostura, pero de que le ponen más corazón, más luchadores, y saben que si lo dan todo en el ring, el aficionado lo va a coger muy bien, que no va a depender tanto la derrota. Pero con Lomachenko estas cosas no se le perdonan tanto. Claro, ¿no? Y no se las perdonará él mismo, entiendo, porque él es campeón del mundo junior, campeón europeo, campeón del mundo en 2009-2011, campeón olímpico 2008-2012. Hace en amateur la burrada de 400 peleas y pierde solo una. 390 y pico, creo, y pierde solo una. Claro, él se ve perfecto porque es perfecto. Casi. Y además que no lo basa simplemente en talento, sino en trabajo puro y duro. Él es boxeo, su vida es boxeo. Y detrás de ahí él mismo también lo afirma, ¿no? Ese es su punto, ¿sabes?, fuerte, donde él se ve que destaca entre los demás. Y su gran deseo, pues como el de todos, en este caso, pues es justamente, ¿no?, tener un legado, crear una leyenda. Y él la basa justamente en esta perfección, en ser infalible. Que esto no siempre es bien visto en el sentido de que habrá también gente que crea que no es necesario esta perfección, que verse también un poco vulnerable, que recuperarse, que la resiliencia también es enriquecedora. Pero él tiene esta construcción. Por lo tanto, él hasta el momento que él realmente vea que no boxeó bien, que hubo algo que falló, que el plan del combate no falló, entonces yo creo que ahí es donde él tendría mayor problema a nivel emocional, etcétera. Pero él considera que lo hizo bien. A ver, el problema a nivel emocional, me imagino, Verónica, que pasar a profesional y perder en tu segundo combate, aunque sea con Salido, que era... no era campeón del mundo, creo recordar que era vacante, pero bueno, era un mundial, que ya en el segundo combate pro te den un mundial, habla de todo el currículum que traes de amateur, que esto es inaudito y más no es un peso mínimo, que hay menos boxeadores, es que son pesos en el rango del pluma que hay muchos boxeadores y muy buenos. Entonces, ¿qué mazazo le viene a él con esa derrota en el segundo combate? En este caso, claro, es que él ya venía campeón. Es esto, es que yo animaría, si están, no sé si están en YouTube, a los que nos estén viendo a ver combates de Lomachenko cuando era amateur, si no lo ha hecho, en los Juegos Olímpicos. O sea, no solamente era imbatible, sino que además daba gusto verle boxear, ¿no? A mí, al menos desde mi punto de vista. Entonces, él ya venía campeón. Quizá hay también un punto en el que, digamos que aquella sobreprotección de la que se suele hablar muchas veces, ¿no?, de estos boxeadores promesas, pero es que él ya no era una promesa.
Él ya no viene siendo una promesa. Entonces, había como una especie de exigencia en la que él tenía ya que empezar a... Creo que le pilló pronto, siendo él ya un campeón, se sobrepuso bastante. Yo creo también que porque él vio que fue demasiado pronto, que fue demasiado precipitado y que todavía no era, le faltaba experiencia. También quiso gustar a veces, ¿no? También al aficionado porque pensaban que él, pues justamente era demasiado frío, que debía asumir más riesgos, ¿no? Ponerle un poco más de emoción, en fin. Sí, te entiendo, te entiendo. Quizá también se pudo equivocar a la hora de afrontar esa pelea, pues puede ser. Pero sobre todo fue la inexperiencia en este combate. Pero sí que es cierto que él ya llegó al boxeo profesional como un campeón. Y esto ya es una exigencia con la que él tiene que gestionar. Ya, hombre. Además, es que fue una pelea en la que de repente tú ves el boxeo amateur muy reglado, muy que a la mínima, ojo, no hagas esto, te quito un punto tal. Y claro, en esa pelea salido, que era un zorro viejo, le pegó en los huevos, le pegó cabezazos, le pegó en golpes de conejo, y el árbitro, creo recordar que no le llegó a quitar un punto en toda la pelea, que fue un poco claro también decir, ostras, a ver si las reglas del juego aquí no van a ser las mismas. Se hizo hombre en 12 asaltos. Sí, además en el tiempo, es decir, no se puede gestionar de la misma forma un combate en la durada, digamos, de tiempo también. Sí. Es muy distinta. Sí, yo creo que aquí él era inexperto todavía, pese a que ya había esa exigencia, y creo que por el hecho de que fue pronto, él todavía no estaba asentado como boxeador profesional y yo creo que esto le ayudó mucho a recuperarse pronto, ¿no? A decir, bueno, pues esto acaba de empezar. Pero sí, yo creo que a él todo lo que sea problemas o, digamos, errores, que él considere errores que tengan que ver con su técnica y con su preparación, es algo que va a llevar bastante peor que muchos otros boxeadores. Hombre, se recuperó lo que decías tú, fíjate. Luego, justo después de esa, gana a Gary Russell, que es intocable y sigue siéndolo a día de hoy. Así es. Él hizo una adaptación rápida, yo creo que en este sentido. Es el campeón, todavía se le exigía, también había muchas esperanzas, pero él, como te digo, vive para el boxeo y no deja nada a la improvisación, nada de lo que hace. ¿Y cómo Esto le permitió, puedes...? yo creo, adaptarse pronto. No, perdona. Decía que cómo puedes no dejar a la improvisación el tema mental tampoco. ¿Cómo lo entrenas? ¿Cómo lo fomentas? ¿Cómo riegas ese aura de perfección mental a la par que física? La parte emocional es importante. Te diría primero que todo se puede entrenar. Es decir, emocionalmente, porque hay que decir también que la parte psicológica no es solamente emociones, sino también son habilidades cognitivas, ¿no? Que él también las prepara a nivel incluso intelectual, etcétera. Lo entrena. Es un boxeador que te diría que está muy ocupado. Es decir, que tiene un plan hecho y trazado. Por lo tanto, las emociones ahí no tienen excesivo espacio. Ya. Si él tiene esa concentración y todas esas habilidades que de alguna manera salen de una forma casi inconsciente, es decir, que cosas o habilidades, movimientos que muchos boxeadores tienen que estar permanentemente pensando en ellos y hacerlos conscientes para poderlos hacer, él los ha llevado a hacer casi automáticamente, los ha automatizado. Entonces no hay mucho espacio en su caso para la emoción. Él está muy ocupado en esto. Me río porque me acuerdo de los tiempos del instituto, de la universidad, que cuando alguien, tío, estoy rayado por esto o lo otro, y le decíamos, haz cosas, ocupa la mente, y no íbamos igual tan desencaminados entonces. Sí, además, lo que habíamos comentado en otras veces, planificar las cosas ayuda mucho
a clarificar, pensar en plan B o en plan C, si esto no está pasando, creer mucho, es decir, las inseguridades, por ejemplo, en un buen plan de pelea y en una gran confianza también desaparecen. Es decir, no existe ese espacio. Y si aparecen, probablemente Lomachenko no les hace caso. Yo sé que esto parece un poco extraño, pero una de las cosas importantes es esto, cuando empieza a aparecer el miedo, la duda, una de las formas más interesantes es directamente decir, no, yo sigo con mi plan, escucho lo que me está diciendo mi esquina, me limpian bien, me concentro en qué estoy haciendo, cómo tengo los guantes, en qué postura estoy haciendo. Es decir, impedir que esas emociones de alguna manera te saquen de ahí. Una de las formas que podría ser, si decimos que, por ejemplo, lo de las puntuaciones a Lomachenko le pudo, bueno, él considera, ¿no? Que Sí. fue el gran fallo en esa pelea. Él puede empezar a tener pensamientos de, bueno, ahora tengo que cambiar esto porque los jueces van a pensar, tengo que colocar más golpes, tengo que... Si entrara en esa dinámica, por ejemplo, sí que podría salir de ese plan. Podría empezar a querer hacer otras cosas o generar miedo, inseguridades, y a partir de ahí tendría que volver, ¿no? Es como cuando como si hubiera un tren o un coche que descarrila, ¿no? Tiene que volver otra vez al foco, donde estoy ahora y qué va a ser el siguiente movimiento. Que son muchas cosas que también yo voy asimilando porque realmente no te pones a pensar en todo esto como aficionado al boxeo y por eso creo que es la gran riqueza de tenerte a ti aquí. No sé si de Lomachenko quieres comentar algo más o dar alguna pincelada sobre, pues Lomachenko pelea contra alguien, no se va a poner con un saco a darle golpes y a ver si los jueces le puntúan si lo hace bien o no. El chavalín que se enfrenta a él, bueno, Richard Comey, también veterano, yo creo que son del mismo año, unos meses mayor Richard Comey, pero hay que tener en cuenta que es un campeón del mundo, que ha ganado a gente como, no sé, Ray Beltrán o Jackson Mariñez este mismo año, que es la pelea última que ha hecho en febrero. Perdió contra Teófimo, de hecho fue cuando perdió el campeonato del mundo IBF que tenía y es el cinto que Teófimo llevó a la pelea contra Loma, pero vamos, que no es un piernas y además pues tiene su historia. Así es, son dos damnificados de Teófimo, ¿no? Y ahí Sí, también puede ser interesante qué experiencia y qué aprendizajes hayan adquirido los dos y si se ponen ahí, ¿no? Si se capitalizan, se ponen en el ring. Comey, hay que tener en cuenta que él es ganés, afincado en Estados Unidos, pero viene de Ghana. Él podríamos decir que es un luchador de la vida, no solamente en el ring. Él ha tenido que luchar para tener cierta supervivencia, ¿no? En un entorno de violencia y bueno, de grandes desigualdades económicas, ¿no? Él ha tenido que hacer ahí... O sea, yo creo que hay que poner en valor este tipo de superaciones. Es decir, una persona que vive y se cría en Ghana y aparece en Staples Center en un combate contra Lomachenko, creo que ese extra de motivación que también debe tener él y es decir, de gestionar el miedo de una manera distinta a lo que podemos gestionar, ¿no? Es decir, porque yo creo que enfrentarse a Lomachenko debe ser una tarea muy complicada y él debe gestionar el miedo de otra forma, porque yo creo que ha tenido retos mucho más difíciles en su vida que pelear en un ring limpio y con reglas con alguien tan grande como Lomachenko. Además, él diría que está afincado en Nueva York. Por lo tanto, tiene ahí un extra. Yo creo que esta superación, el hecho de poder llegar allí, de llevar siempre, como dice él, ¿no? A su país, poder representar a su país y prácticamente este concepto del boxeo africano, etcétera, cada vez que va al ring, creo que también será una motivación extra, ¿no? Una ilusión. Y como te sí, digo, sí. una gestión de las dificultades de forma distinta. Pero como decimos, ¿no? Tiene una tarea muy difícil. Porque creo que el último combate de Teófimo, yo creo que ha motivado mucho a Lomachenko. Puede ser, y además muy importante lo que decías tú, que los dos
son víctimas de un mismo verdugo y a ver quién capitaliza más ello. Como decía, Comey peleará en Nueva York, que no sé por qué he dicho, creo que he dicho Staples Center y definitivamente ese no es, Sí, bueno. sino que lo hará en Nueva York y que es un poco como en su cancha. Casa, Digamos claro. que al menos va a tener un poquito más de confianza y creo que también va a haber aficionados que empaticen con su historia, ¿no? y con su posición, ¿no? Digamos, que eso creo que puede ser interesante como experiencia también para él. Sí, entonces, ¿cuál es para ti la clave mental de la pelea, donde hay que fijarse muy bien para que pueda influir deportivamente también en el resultado? Te diría que uno de los aspectos más interesantes puede ser cómo Lomachenko afronte, es decir, desde qué ánimo, desde dónde quiere él afrontar esto. Es decir, yo espero a Lomachenko muy motivado, como te comentaba, y con muchas ganas de demostrar su valía, pese a que, como todo el mundo también ya le ha dicho, no era necesario. Pero él tiene, yo espero, digamos que esa sería, y esto yo creo que este ánimo probablemente vaya a influir en gran parte de la pelea, porque no es igual querer demostrar determinadas cosas que a lo mejor no tienen nada que ver con ese propio combate, es decir, que esto también tiene que ver un poco más con su historia y con que el hecho de simplemente afrontar este combate contra un rival más, que podría ser, ¿no? Sino que este extra puede ser importante en el sentido de que la pelea, digamos que podría incluso acabar antes de lo que probablemente Lomachenko haría, porque no es un boxeador que tenga esa necesidad de noquear o él tiene paciencia, le gusta, disfruta en el ring y a no ser que haya algo él podría hacer un más, ¿no? De tú a tú y estaría un poquito más relajado, pero que es posible que emocionalmente tenga ese punto extra y puede ser, ¿no? Que veamos un Lomachenko más agresivo. Veremos, porque además él respeta mucho a este rival y para Comni estamos en esto que te comentaba, ¿no? Para él es una grandísima oportunidad de seguir representando a su país y su boxeo. Además, con este extra veremos cómo estará. Yo creo que le imagino que estará muy contento de poder pelear casi en casa, ¿no? En su segunda casa. Será también esta parte bonita. Sí, al final el Madison es casi la casa de ambos. Lomachenko ha peleado muchísimo en el Madison, Pedraza, Linares, Rigondó, seguro que alguno más que me olvido. Comey es de Nueva York, pues al final los dos se pueden sentir en casa en cierto sentido y bueno, no sé si la localía va a pesar por algún lado o por el otro, porque yo creo que pues eso, que los dos... Sí, No, lo digo más por él, o sea, desde el punto de sí, vista de sí, Comey, sí, sí. él mismo va a sentir que está... Evidentemente después no creo que pese en absoluto. Sí que era bonito, por ejemplo, ver a Cotto también, ¿no? Que para él también era un lugar muy interesante. No, digo más esto como un extra Sí, sí, para sí, Comey. te he entendido, te he entendido. Era por darle el Sí, cerrar un sí. poco el círculo del Ok. lugar de la pelea y demás. Bueno, pues nada, Verónica, vamos a ver cómo se va desarrollando las acciones, ¿no? Si se van cumpliendo la cara, ¿no? Yo creo que a mí me dice mucho, y lo mismo me comentas que me equivoco, me dice mucho la primera reacción de un boxeador al sonar la campana del final del asalto. O sea, si está la cámara de la esquina y se le ve frontalmente la cara con la que se gira, para mí eso es un indicador inequívoco de si se está sintiendo a gusto, si no, si hay que cambiar algo. A mí no sé si tú también te fijas o lo compartes. Sí, el lenguaje no verbal es además, en muchos casos, es emoción pura. Es Sí. casi la persona no le pone palabras a lo que hace y apenas lo planifica, sale de forma espontánea. Por lo tanto, sí que es una forma de tomar la temperatura un poco, ¿no? De cómo está anímicamente la persona. Sí, sí. Bueno, pues nada, te agradezco mucho como siempre que estés por aquí dando este punto de vista tan diferente y tan interesante y nada, me siento un privilegiado, ya sabes, de tenerte ayudando. Un placer, muchas gracias. Nada, Saludos a todos. un abrazo, Verónica, cuídate mucho. Igualmente.